Yo escuché a tu madre hablarle a Iker Jiménez de la casa encantada en la que vivisteis. No vivimos. Esto sucedió así. Estábamos de veraneo. Y entonces, bueno, así lo recuerdo yo. Es posible que me esté inventando algo, porque es que a lo mejor tenía 9 años. Estábamos de veraneo. Y entonces mi padre recibe una llamada, o mi madre, diciendo que el hijo de Gil, que es el dueño de Gilmar... Gilmarín. No, el dueño de Jesús Gil... ¿Es Gilmarín el hijo o no? Creo que se llama Jesús Gil también. Sí. Bueno, pues él es el dueño, o era el dueño, si no me equivoco, es el dueño de Gilmar. Y entonces en aquel momento, que tenía muy buena relación con mis padres, le dijeron algo así como, no sé si fue Jesús Gil o quién, bueno, da igual, es indiferente. El asunto es que le dijeron, tenemos un chollo, un palacio en el centro de Madrid, precio ganga, es impresionante, no quiero que trafiquéis con él. Si lo compráis es porque lo queréis para vosotros, si no, para eso, si no, lo vendo yo a precio. Entonces... toma la decisión bastante apresurada, perfecto, nos lo quedamos, tal. Debió ser una buena ganga. A nivel económico no lo sé, pero vamos. Esto era en Madrid. Pleno centro de Madrid. Rollo, la calle es... ¿Dónde está Casapatas? Calle Cañizares. Ni idea. Atocha. Vale. El asunto es que es un palacio de, si no me equivoco, 1700 y lo compran muy barato y cuando llegan allí, bueno, pues empiezan a suceder todo tipo de cosas. Mi tío, o sea, que no cree en nada, se dedica a esto a las reformas. Y entonces empezó a hacer un baño, no sé, a ver, tú piensas que es un palacio, entonces está todo como mega protegido. No se pueden hacer obras. Pero claro, aquello estaba, algunas cosas que no... que hacía falta una reforma. Joder, y si lo compras podrás hacer lo que quieras. No. Hay algunas casas... fachadas, etc, que no se puede tocar porque al final está protegido. Vale. Entonces tienes que hacerlo un poco bajo cuerda. Entonces mi tío, que se dedica a esto, se dedicaba a hacer pues algunos apaños aquí y allá para que mis padres, 6 meses más tarde, se fueran a vivir ahí, porque en aquella época mi padre hacía la mañana y la noche. Entonces mi madre, que en aquella época vivíamos en las afueras de Madrid, pensaba que viviendo en la calle Atocha mi padre iba a poder dormir un poco más. Es que tu padre hacía el tirachinas por la noche y la jungla por la mañana. Justo. Todo en directo. Claro. Joder, yo no sé cómo podía... Pues dormía por la tarde un par de horas, por la noche otro par de horas y... Buah, eso tiene que ser malo para ya ves. La salud, pero malísimo. Sí. Malísimo. Vale. El asunto es que compran el palacio, aquello era impresionante, una entrada de carruajes, unas escaleras, un portón, una especie... No sé si has estado alguna vez en Marrakech, pero... tipo un riad, en el que la parte de abajo y la parte de arriba, en la parte de arriba hay una vidriera enorme, una especie de patio, todo de mármol blanco. Era espectacular, un palacio. Digo pequeñito porque era gigante, no era un palacio enorme, pero un palacio importante. Y el asunto es que empiezan a hacer apaños, pretendían hacer un baño en la parte de abajo y empiezan a pasar cosas muy raras. Pues por ejemplo, un día se va la luz en toda la casa y cuando mi tío pues no tiene más remedio que irse, se da cuenta al día siguiente cuando vuelve que todos los casquillos de las bombillas estaban o sea, que se habían desatornillado, o sea, sí. como si hubieras quitado una bombilla, ¿no? Sí, aflojado. Aflojado. Sí. Bueno, pues en toda la planta baja estaban aflojadas las bombillas cuando se fue la luz. No tenía nada que ver con el punto de luz. Entonces, bueno, pasaron un montón de cosas de ese tipo, muy extrañas, y sobre todo la sensación de no, aquí no. Claro, pero yo quiero saberla. Es que tu madre contaba que este palacio, por ejemplo, tenía un ascensor. Y se movía solo. Y el ascensor, como si alguien diese un botón, sí. Subía. Es un ascensor desconectado, que a lo mejor te lo encontrabas arriba o te lo encontrabas abajo. O sea, sin electricidad. Sin electricidad. Es más, esto no es algo que dijeran mis padres. Bueno, mi padre, por supuesto, estaba Belén Pastores y no se enteraba, pero porque era algo que vivía un poco más mi madre, ¿no? Sino que los propios chicos, que cuando mi madre toma la decisión de nos lo tenemos que quitar esto de encima, los propios chicos de la agencia no querían ir solos. Estaban todos muy asustados. Sí. Se abrían puertas solas, a veces tenías la sensación, se escuchaban pasos andando en la planta de arriba, como de alguien, como un general andando por la parte de arriba. O sea, pisadas fuertes. Pisadas muy fuertes, el ascensor se movía solo. Pasaron unas cuantas cosas muy extrañas.
Y efectivamente toda la gente que ha tenido o ha sido dueña de esa casa, de ese palacio, lo ha ido viviendo. Ahora, si no me equivoco, es un hostal. Y siguen pasando cosas raras. Siguen habiendo llamadas internas dentro del hostal por las noches a las 3 de la mañana. No sé, si googleas lo encuentras. Y puedes ir a verlo. Está en la calle Cañizares. Se han cargado un poco la estética. Bueno, un poco no, todo. Pero si has dicho que no se podía, que estaba protegido. Pues no lo sé lo que han hecho. No sé lo que han hecho o cómo lo han conseguido, pero se lo han cargado. Y ahora es un hostal. Ahora es un hostal. Y tu madre antes acabó renunciando a esa casa. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, lo vendo al mismo precio, me lo quito cuanto antes. Y por lo visto un dueño, un posible, el que le compró el palacio era un tipo que quería hacer una exposición de arte y de muebles. Y mi madre le dijo, no sé yo cuántas exposiciones vas a hacer. Y efectivamente se lo quitó de las manos muy pronto también. Pero tu madre se lo dijo, le dijo, no, ten cuidado porque... No. Y, si no, no se lo hubiera quitado. Claro, si no, no lo coloca. Pero, ¿y no llevó a nadie a que lo viese? Pues llevó porque a una... tú luego, sí. Que eso te preguntaré, porque tú después te hiciste amiga de Paloma Navarrete. Nadie mejor para llevarla a esa casa. ¿Te imaginas? Es más, Paloma Navarrete, muchos años después, cuando hizo una entrevista con mi madre, que mi madre también se dedica a esto de los medios, le dijo, tenías que haberme llevado. Sí. Claro. Paloma Navarrete, que en paz descanse. Qué guay. Es una crack. Ahora te pregunto, pero sí. Entonces, ¿tu madre a quién llevó? Llevó a una mujer que se dedicaba a esto y nada más entrar dijo, Mara, esta casa está marcada. No hay ninguna duda. Digamos, no me acuerdo cuál fue el recorrido, pero llegaron a una parte de arriba en la que había una puerta de esas que van al peso, o sea, de las que había que empujar para abrir. Sí. Y entonces entraron como en esa zona en la que estaba llena de maletas, porque todo esto fue una casa que fue muy extraña la compra, porque en la compra dijeron, ¿os queréis quedar con algo de la casa? Y mi madre dijo, sí, me invento, con esa alfombra y esa lámpara y 4 cosas más. Y dejaron todo, como si hubieran huido de la casa. Dejaron todos los muebles, maletas, bisones. Llegó mi madre a encontrarse un cuchillo con sangre. O sea, un mal rollo. ¿Qué cojones me estás diciendo? Te lo juro. Y había una zona en la casa en la que se encontró una especie como de pozo. Y mi madre dice, un pozo, dice, en el que cabría un cuerpo perfectamente enorme. ¿Cómo que se encuentra? Es que había pasadizos. Había pasadizos en el palacio. No me jodas. Sí, o sea, muy mal rollo. ¿Y qué pasa? ¿Y te metes por uno de esos pasadizos y llegas a un pozo? No, encontró un pozo en una zona, yo que sé, del subsuelo, y dice que el pozo, que llegó a tirar cosas, rollo una piedra, tal, y que no escuchaba, o sea, fíjate cuán profundo estaba, que no escuchaba nada. Que tocaba el suelo la piedra. Y dice que cabía un cuerpo, o sea, que era enorme. Muy mal rollo. El asunto es que llevó a una mujer, dijo, esta casa está muy marcada, quítatela de en medio. Mi madre dice que en aquella época tenía muchísimas pesadillas y así fue, se la quitó. ¿Nunca pasó una noche allí? Jamás. Nunca. Es más... Habría sido interesante. Mi hermana era muy pequeña y yo también, y recordamos aquella etapa como que cuando íbamos a las obras y pasábamos más allá de la entrada, un dolor de cabeza. Pero bueno, esto al final es, pues, que en fin, que son sensaciones, que no tienes ahí un péndulo, ¿sabes? Ni tampoco, o sea, yo sé que tú no crees en nada, ¿no? Pero aún así, oye, las energías de las casas están, y cuando entras en un sitio y te da buen rollo, pues lo tienes, y cuando tienes mal rollo, lo tienes. Y eso es así, más allá de si hay o no hay fantasmas, ¿no? Y había mal rollo. Y la señora le dijo a tu madre que eso es que os quieren... Hay alguien en esa casa que os quiere echar. No es que nos quieran echar, simplemente, o sea, mi madre tampoco se pone a analizar, o sea, se da cuenta que en ese sitio no iba a tener tranquilidad, no era capaz ni siquiera de cambiar un baño para poder tirar de la cadena y que tiene muy mal rollo y que se quiere quitar eso de medio, que llevaba un par de meses con malestar físico incluso y que no quiere tener eso cerca, ya está. Y eso hizo, se la quitó por el mismo precio por el que la compró y hasta hoy. Y bueno, o sea, prueba de que lo que pasaba ahí era así para todo el mundo, es que ha ido de mano en mano y a día de hoy ese hostal siguen pasando cosas raras. Han pasado cosas raras del tipo gente que hace fotos dentro del hostal y salen imágenes extrañas, pues de una mujer como velada. Venga, hombre. Que sí. O sea, pero a ver, que googlea esto. Me vuelvo loco. Sí. Si quieres pues deberías grabar un programa ahí por la noche un día. Joder, pues María, gracias. Sí. ¿Tu madre creía en estas cosas? Mi madre es muy objetiva,
pero aún así tiene un sexto sentido impresionante. Es muy bruja. Muy intuitiva. Muy intuitiva. Entonces, más allá de si crees o no crees, pues es lo que decíamos antes. O sea, los sitios te dan buena energía o mala energía. Es como cuando conoces a alguien y sabes perfectamente que le caes como el culo. O al contrario, sabes que hay feeling, hay complicidad, etcétera. Pues si entras en un sitio y tienes esa mala sensación, pues no quieres estar ahí, ¿no?